donde la neblina ciega, donde abunda vegetación, isla pequeña en tamaño pero gigante en el corazón, y es que el orgullo de mí. I tell you a lot about the issues Puerto Ricans face, but today we're talking about solutions, and I tend to think the best solutions come from the communities themselves. So I'm going to introduce you to the people joining efforts with their neighbors to respond to the most basic and urgent needs of their community, like food, water security, safe and affordable housing, taking care of the elderly, and teaching the youth. All while spreading seeds and hopes that what they're doing in the town of Las Marías creates ripples throughout Puerto Rico. Borinquen, qué grande eres, qué linda es tu tradición, isla pequeña en tamaño pero gigante de corazón. Esta perla del Caribe, aunque mala la situación, entre montañas, ríos y playas, te mostrará su mejor versión. This is Plenitud PR, and among other things, they feed the elders in their community. First, they grow the food. They cook it, pack it up, and then deliver it to local abus or grandparents. Toma, mi amor, la comidita tuya y de tu hermana, mi santa. They titled the initiative Amo Mis Abus, or I Love My Grandparents, and every Saturday the abus can expect a hot meal. Hay veces que la comida sale un poquito tarde y ellos llaman, hoy viene la comida, ¿verdad? O sea, que ellos están esperando. Ellos están esperando la comida. Que una chulería, un pote. Not every part of the meal is grown at the Plenitud farm. Sometimes they buy from other local farmers or get it at the supermarket, but it is always vegetarian. Hicimos el sofrito criollo que a ellos les gusta y sustituimos algunas cosas, carnes por grano. That part took some adjusting because in Puerto Rico we're used to eating a lot of meat. But two of the leading causes of death in Puerto Rican adults older than 60 are heart disease and diabetes. La mayoría de nuestros abus son diabéticos. And they found that a lot of the abus were eating packaged foods, high in sodium and sugar. They were in need of healthier meals. También cambiamos a postres saludables y a los abus les encanta. They also found the abus were lonely. Hay que darle ese empujecito. Que véngase. Los gansos tienen que tenerle, yo tengo un palito por ahí porque son medio mañositos. Viene, Tribilín. Si me la puedes lavar, bien. Si no me la puedes lavar, también. No hay problema con eso, ¿ok, mi amor, mi santa? Estas chicas barren piso, botan basura, lavan casa, ayudan a los abus. O sea, esa era la que tú estabas buscando. ¿Te traigo un vasito de agua? Yo le digo, ustedes son asistentes, psicólogas, doctoras, ustedes son todo para los abus. The program runs with grants and donations. Todo lo que llega aquí es para los abus. Hoy estamos estrenando fiambreras nuevas. They started off as volunteers. Now they get paid for their hours. But if the grant money runs out, they say they'll keep doing it anyway. Trabajar para los abus no es un trabajo, es un acto de amor. They currently serve 50 elders, but they wish it was Y more. a mí me gustaría, que hemos hablado con Plenitud, de vez de ser 50 abus, que fueran 100. Porque yo sé que hay más, por ahí hay más que necesitan. Now it was time for me to make a request because I had to watch some of Plenitud's YouTube videos, and one particular abu caught my attention. Felicítate de la que tiene que estar bien arregladita, bien bonita. Visita hoy, Mi amor. bienvenido, Chévere. hermosa, ay, rico, como siempre, muy bueno, esos alimentos que ustedes nos traen, siempre cuidando los abus, ¿sabes? Ella es una chulería. Felicita became an abu after she saw the people from Plenitud visiting her neighbor. Y yo como escuchaba de los abus, pues yo decía, yo quiero ser de ese club, y yo creía que era como un club. And now that she's an abu, she loves the food. No, yo me como todo lo que traen, cuando traen ese majado de malanga y de todo eso, tan rico. But she also loves the love they bring. El cariño que nos traen, eso es casi lo más importante, porque ya te digo, como está uno a veces muy solo, yo no tengo mucha familia. Living alone also made it harder for her to cope when running water was out.
But then, Plenitud installed a rainwater collection system for her. Entonces cuando se ve el agua, usted viene y la coge de aquí. Sí, claro, para todo. No hay que dejar ni un traste sucio porque con eso se frega. It's safe to say she's now in the club. Para mí son una familia, porque yo a Paula la quiero tanto que cuando la veo yo me vuelvo loca. La abrazo y la quiero como si fuera mi familia. Paula is Owen's wife. Y Paula, ¿cómo está? Sí, Ay, qué bueno, ¿y por nada traíste? Paula was back at the farm hosting a group of teachers, giving them a workshop about self-care, because that's another thing they do. They like to take care of the givers in their community. Entonces cuénteme, ¿cómo nació Plenitud? Pues sí, Plenitud nació, Bianca, con el deseo de servir. Bueno, pero antes de eso, se conocieron en la Florida, se enamoraron, ¿y qué pasó? Pues sí, antes de eso sí nos conocimos en el año 2001 estudiando juntos en la Universidad de Florida y me enamoré con Paula y me dice, mira, este verano voy para Puerto Rico y dije, pues dale, vamos, yo voy contigo a Puerto Rico, si tú vas a Puerto Rico, yo voy a Puerto Rico. Era temporada de huracanes, no teníamos casa, finca, carro, pero sí teníamos una visión de todo el proyecto. O sea, sí teníamos que queríamos tener un programa de bioconstrucción, uno de agricultura, queríamos recogido de agua, queríamos dar clases de alimentación sana. O sea, teníamos todo visualizado, pero no teníamos ni 10 centavos ni finca. But then Paula's dad gave them a farm, and 14 years later, they have all those things they dreamed of. Now they're focused on sharing them. They want to spread the knowledge so others can do it too, starting at a very young age. Plenitud goes to local schools and they teach kids how to grow food. El programa de Crezco en Plenitud nació porque llegaron al portón los dos maestros y fue como que DH, pues vámonos los viernes allá a ayudar al maestro porque ya está aquí en el portón, y después llegó otro maestro y ahí empezamos en la escuelita de consumo. O sea que estamos hablando de que han sido programas que han nacido de la comunidad para la comunidad. And it's a community in need of food security. Las Marías has a population of less than 9,000 people, and about half of them live in poverty according to the census. Children poverty is even higher. More than 80% of those who participate in Plenitud's youth program live below the poverty line. So they've helped them create food gardens at school and at home. Paula says what they do stems from a desire to be self-sustainable. And sustainability to them means having water after Hurricane Maria because they stored rainwater. Éramos 15 personas viviendo en la finca en ese momento y nunca faltó agua. Aunque perdimos servicios públicos por varios meses, pero resolvimos con agua de lluvia. It also means having houses that can withstand hurricanes and earthquakes. Hola, bienvenido. Esta es nuestra casita, nuestro domo. This dome is made of sandbags and barbed wire. This construction method is called super Ay, adobe. Dios de mi corazón, es mi más grande tesoro. Entonces, básicamente, el procedimiento es que tú coges estas bolsas, que es como si fuese una media grande, que tú coges toda esta mezcla de tierra y tú la echas ahí y después la comprimes. Pues le metes fuerza, entonces entre medio tú vas formando esta estructura como si fuese un bizcocho bien grande. They're also cheaper and easier to build than traditional concrete houses. Un domo como en el que estamos ahora mismo puede costar entre 10,000 a 13,000, incluyendo este acabado. Es un estilo de construcción bien sencillo, que la gente lo puede aprender rápido. Si tienes un grupo comunitario, como que todo el mundo le puede meter mano. Lo que nos inspira es esta idea de que todo el mundo merece vivienda justa, vivienda segura y también viviendas bonitas, como que todo el mundo merece estar en espacios bellos que te hagan sentir bien. So far, Plenitud has trained more than 300 people to build super adobe domes, and they want to keep going. Pero la idea es exacto regar este estilo de construcción y en particular regarlo, ¿verdad?, para atender lo que es la crisis de vivienda que hay en Puerto Rico. Como que enfocarnos en eso, en cómo podemos, ¿verdad?, educar a más personas y que esas personas estén capacitadas para empezar sus proyectos y educar a más personas todavía. Y por ahí seguir regando esa semillita. Borinquen, qué grande eres, qué linda es tu tradición, y la pequeña en tamaño pero gigante de corazón. You've seen many faces in this video, and some of them live on the Plenitud farm.
Currently, there are 12 of them that share the space, eat meals together, and take on different aspects of the service Plenitud provides. It's an unconventional way to live in today's world. Ustedes pudieran haber tenido una vida pues común, haber trabajado, comprado su casita en una urbanización. ¿Por qué no eso y sí esto? ¿Por qué escogieron esta vida? Créeme que a veces cuando mi ego quiere ir, me pregunto eso como que ¿por qué yo no estoy sola con Owen por ahí? Sí, a veces nos preguntamos eso también, como, espérate, ¿qué pasó? Como que esto lo escogí yo. ¿Cómo llegamos aquí? Espérate, plenitud. Okay. Ultimately, they say they come back to what they know makes them happy, living in community and in harmony with nature. Por qué grande eres, qué linda es tu tradición y la fe